Nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos nos sentimos contentos de poder estar aquí? A ver, ¿cuántos estamos contentos de poder estar aquí? Hermano, estar aquí debe ser para nosotros una alegría muy grande. Amén. Yo se lo repito, estar aquí para nosotros debe ser una alegría muy grande. Amén. Amén. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y hemos podido permanecer en sus caminos. Desde el tiempo que usted empezó la vida cristiana hasta hoy, algunos ya se quedaron. Así que si usted lleva 20 años en la vida cristiana, hay mucha gente que se ha quedado atrás. Y el que usted esté aquí es una bendición. Número dos, porque estamos en un mundo nada fácil. Estamos viviendo una pandemia, muchos ya se murieron, pero usted y yo todavía estamos aquí. Amén. Muchos no se pueden reunir, los templos están cerrados, pero usted y yo podemos reunirnos. Así que, hermano, estar aquí es un regalo de Dios. Aleluya. Amén. Estar aquí es una bendición grande. Gloria al Señor. Y déjeme decirle un punto más, porque, hermanos, estar aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Y la Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Puede que hayan problemas, que hayan dificultades, pero estar aquí es una bendición. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, queremos recordar, esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Y yo no sé cuántos hermanos ya invitaron a algún amigo al culto. Porque parte de nuestro deber cristiano, hermanos, parte de nuestro deber cristiano es invitar amigos que vengan a oír la palabra de Dios. Amén. Eso es parte del deber de un cristiano. Amén. Hermanos, cuando un cristiano va avanzando en madurez espiritual, él va asumiendo toda una serie de responsabilidades de lo que es ser cristiano. Y yo quiero invitarle a eso. No nos quedemos, hermano, en unos niveles. A veces los cristianos llegan a un nivel en su vida espiritual y ahí se quedan. Pero nosotros necesitamos subir a otros niveles. Y hay unos niveles a los que llegan algunas personas, mas no todos. Y a esos niveles necesitamos llegar, hermano, porque no se le olvide también que de eso depende la extensión del reino de Dios en este mundo. Pero de eso también depende, hermano, nuestra eternidad con Dios. Así que no se le olvide que nuestro cuerpo un día morirá, pero las obras no morirán. Así que todo lo que usted y yo hayamos hecho por la obra de Dios, eso no morirá. Así que yo quiero invitarle, hermano, qué bueno que usted y yo lleguemos a un nivel en el que usted y yo digamos: he aprendido a hablarle a la gente de Jesucristo. He aprendido a llevar personas a la iglesia. Amén. He aprendido a vivir como una persona que ama mucho la iglesia. Amén. Hermano, la iglesia es lo que Dios más ama en este mundo. Así que todo eso necesitamos aprenderlo en el caminar cristiano. Porque a veces hay personas que dicen: no, yo no me comprometo, yo no voy, yo no hago, pero se te está olvidando algo. Tú le estás dando, no le estás dando el valor y el aprecio a lo que Dios más ama, que es su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana. Gloria al Señor. O bueno, antes, discúlpeme un momentico antes que se pongan de pie. Vamos a orar por un niño, el niño de Jairo y Elisaura. Amén. Yo quiero invitarles a ellos que se acerquen. Jairel Daniel Castro. Amén. Vamos a presentar este pequeño, a orar a Dios por él. Que Dios le bendiga, le guarde y que a ellos les dé sabiduría para educarle. Puede ser aquí. Amén.
Gloria a Dios. Yo en estos días estaba molestando a Jairo y a Elisaura. Yo los estaba molestando porque yo creo que son los que más han pasado por aquí. Son los que más bebés nos han traído para presentar y yo les decía, van bien, van bien. Gloria al Señor. Bueno, nos alegra tenerlos aquí esta mañana, pero a la vez que nos alegra tenerlos, Jairo y Elisaura, es una gran responsabilidad. Dios los ayude a ustedes a entender la gran responsabilidad delante de Dios, lo que significa traer un niño a este mundo. Hermanos, y esto es para todos, padres, un día daremos cuenta a Dios de la crianza de nuestros hijos. Y a esto hay que prestarle mucha atención. Mucha, yo diría, hermana, deténgase un momentico en la carrera de la vida y piense, ¿qué le voy a decir yo a Dios un día cuando me pregunte por mi hijo, por mi hija? Papá que estás aquí, yo te quiero decir algo esta mañana. Un día Dios te va a preguntar por tu hijo, por tu hija. Así que la gente a veces vive la vida, pero se le olvida que al final del camino daremos cuentas. Hermano, al final del camino. Así que lo que haya que hacer hoy, hay que hacerlo hoy. Amén. Y yo quiero invitar a los padres, no esperen a que sus hijos crezcan. Muchos padres todavía están pensando para seguir a Dios y sus hijos han crecido. Y lo que tú no pongas en ellos pequeños, no. Hay una frase que dice, el árbol se endereza cuando está creciendo. Mire, un árbol se deja poner los tacos que sea para enderezarlo, pero cuando está creciendo. Pero cuando un árbol crece, usted tiene que cortarlo. Ya no hay que hacer. Así que hermanos, y les decía en estos días, hay dos momentos para escoger cuándo llorar. Usted y yo debemos escoger cuál de esos momentos queremos para llorar. Amén. En la crianza de los hijos. Uno, cuando están creciendo, o dos, cuando ya crecieron. ¿Cuál cree usted que es mejor? ¿En qué momento es mejor llorar? Hermanos, es mejor llorar en la crianza de los hijos y no llorar cuando ya crecieron. Así que, Jairo, Elisaura, qué importante que puedan entender ustedes esto. Es mejor llorar ahora, es mejor pagar el precio ahora, es mejor cuidar cada detalle de ellos, esforzarse con ellos ahora y no cuando crezcan nosotros tratar de hacer lo que ya no podremos hacer. Y la Biblia nos habla acerca de la formación a los hijos y nos entrega una gran responsabilidad. Y yo quiero decirle a todos los padres y madres que están acá, tener hijos es una gran responsabilidad, porque los israelitas debían de llevarle delante del Señor los hijos y presentarlos. Y el Señor dijo, me presentarán todo lo que abre matriz. Dijo el Señor, tanto de los animales como de los humanos, mío es. Amén. Pero colocar un niño delante de Dios es asumir una responsabilidad muy grande. Amén. Y la Biblia dice en el Salmo 127, y lo hemos dicho muchas veces, pero déjeme yo se lo repito una vez más. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Como saetas en manos, si me ayudan allá por favor, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, su aljaba es su casa. Perdón. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así que hermanos, los hijos son una herencia del Señor. Miremos cómo estamos cuidando esa herencia. Cuida esa herencia.
Mira que están viendo esos hijos en ti, mamá, en ti, papá. Amén. Gloria al Señor. Y el libro de Proverbios en su capítulo 22, el verso 6, nos está diciendo: instruye al niño en su camino. Amén. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, este versículo de Proverbios capítulo 6, 22, 6, está escrito de manera imperativo. ¿Qué es un imperativo en la Biblia? ¿Qué es un imperativo? Una orden. Así que Dios no le dice a Jairo y a Elisaura: si ustedes quieren. Dios no dice eso. La orden es: instruye al niño en su camino. Amén. En el camino de Dios y de la vida, hermano, la orden de Dios es instruirlo. Es que no me queda tiempo, hermanos que están aquí. Es que yo tengo que trabajar. Yo te quiero decir algo: ante Dios no hay excusa. No, no. Es que el tiempo, es que los problemas, es que el trabajo, es que mi esposo, es que mi esposa. Yo te quiero decir, eso es una orden ante Dios. Instrúyelo. Amén. Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando el Señor le habló a Moisés, le dijo: Moisés, y estas, no le dijo si quería Moisés, porque los padres como que ven esto opcional. No, no, esto no es opcional. Padres que están aquí, esto no es opcional. Cuando Dios le dijo a Moisés los niños, el Señor le dijo: Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando andes por el camino, cuando te levantes, y al acostarte se las repetirás. Eso es una orden de Dios. Que yo no lo hago, bueno, es libre en tu pensamiento, pero no en el de Dios. Amén. Así que, hermanos, cuán importante es que lo hagamos. Yo quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar por el bebé Jairel Daniel Castro, hijo de Jairo José Castro y Elisaura Viloria. Amén. Vamos a colocar este bebé en las manos de Dios. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios lo ayude, lo guarde, y que Dios le dé a sus padres sabiduría. Amén. Téngalo ahí, yo coloco mis manos sobre él. Hermano, vamos a orar a Dios en favor de este pequeño. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este pequeño. Está en tus manos, Señor. Yo te ruego, Dios, que lo guardes, que lo bendigas, que lo guíes. Te ruego, Dios, guarda su crecimiento, ayuda. Pero te pido de manera muy especial, Señor, por sus padres, mucho más por ellos, Dios. Porque de ellos dependerá lo que este bebé va a aprender en la vida y lo que va a hacer, Señor. Tú hoy se los entregas en blanco, Dios. Todavía no sabe, Dios no sabe hablar, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Todavía Dios no sabe lo que debe de emprender en la vida. Esa es tarea de sus padres, Dios, y te ruego que los ayudes a ellos a asumir esta tarea y esta responsabilidad, Dios. Oh Padre bendito, guíalos, bendícelos, ayúdalos. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Felicitaciones. Que Dios los ayude. Bueno, gloria a Dios por nuestros hijos, ¿verdad? Pero qué tarea tan grande. Lo más fácil es darles comidita. Amén. Eso es lo más sencillo. Ropita y comidita es lo más fácil. Así que si te parece duro, no, eso es lo más fácil. Lo otro es lo más difícil. Hermanos, quiero invitarles que abran sus escrituras, tengan la bondad. Libro de Filipenses capítulo 4, verso 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 5. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios.
¿Han encontrado todos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leámoslo todos a una voz. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Digamos gloria a Dios, tengan la bondad. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermano, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema y es la importancia de la relación o de la comunión entre hermanos. La importancia de la relación entre hermanos. Amén. Repita conmigo, por favor. La importancia de la relación entre hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, permítame decirle cuán importante en la Biblia es la relación entre hermanos. Y cuando hablo entre hermanos, estoy hablando de mi prójimo, mi hermano, esa persona que está a su lado. Amén. No solo es con los de sangre, porque alguien puede, no, yo con mi hermana me llevo excelente, con mi hermano me llevo excelente. No, 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 es con esas personas que están a tu lado, estos hermanos que están aquí a tu lado. Yo quiero decirle, en la Biblia mucho se habla de la relación con el hermano, mucho. En la Biblia mucho se habla de que de esa relación depende la relación con Dios. Y yo quiero que usted guarde este principio de la relación con mi hermano. La relación con mi hermano determina mi relación con Dios. Ojalá usted lo escribiera. Si usted no le habla a algún hermano por ahí, tiene alguien, es que no le hablo, es que mantengo de pleito. Hermano, yo le quiero decir, si usted mantiene de dificultades, de discusiones, de pleitos, le quiero decir algo, su relación con Dios no es buena. Pastor, no se asuste, yo no le voy a predicar lo que yo quiero, lo que dice la Biblia. Amén. Así que hay que preguntarles a Dios. Entonces hay personas, hermanos, que su vida es conflictiva, es de dificultades, pero resulta de que el principio bíblico es de la relación con mi hermano, ella determina mi relación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tu relación con Dios es buena, la relación con tu hermano será buena. Tu relación con tu hermano no es buena, tu relación con Dios no es buena. Amén. Así que en esta mañana permítame que nos coloquemos todos un termómetro. Amén. Colóquese un termómetro. Hay unos hermanos que no están aquí esta mañana, algunos están con los niños, otros están haciendo otras actividades. Pero yo quiero invitarle a todos que miren un momentico hacia los lados, de una miradita hacia los lados, hacia atrás, de una miradita a todos, a ver si encuentra a alguien que le recuerde. Yo tuve una dificultad con el hermano, yo tuve una dificultad con la hermana. Dele una miradita, ¿cómo, Redmari? ¿Cómo? Dele una miradita a la persona que está ahí, allá a su lado, adelante, atrás. De una miradita. Porque tenemos que recordar esta mañana, hermanos, que nuestra relación con Dios se determinará a partir de mi relación con mis hermanos. Amén. De mi relación con mis hermanos determina mi relación con Dios. Hace tiempo nos saludas un hermano, yo te quiero decir, eso está determinando tu relación con Dios. Amén. El versículo que leemos nos dice, escuche, ese versículo tiene dos partes. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esa es la primera parte. Y yo le quiero decir, hermano, no existe tal cosa como que usted diga que usted es buena gente, pero que no se lleva bien con la gente. Pues eso no existe. No es tan buena gente.
Yo para ser buena gente tengo que estar rodeado de personas. No me diga a mí que hay gente que yo no vuelvo a la iglesia para no tener problemas con nadie. Entonces no eres ni tan buena gente, ni vas a poder crecer en la fe, porque la vida de la iglesia es la que nos ayuda a crecer en Dios y aprender a relacionarnos y a superar problemas. Amén. Hermano, el que estableció la iglesia fue Dios, ninguno de nosotros. Nosotros solo somos siervos aquí que predicamos la palabra y no predicamos lo nuestro, lo que Dios dice. Así que yo quiero que usted entienda algo, hermano. Vuestra gentileza sea conocida de los de mi familia. No. Del que tiene dinero. No. De mi amigo. No. De mis vecinos. No. De los hermanos de la iglesia que me entienden. No. De aquellos que aceptan lo que yo, como yo pienso. No. ¿De quiénes? De todos los hombres. Eso quiere decir que usted, hermano y hermana, usted no puede decirme que quiere agradar a Dios, pero con él no, Efraín, no, yo con Efraín no me llevo bien. No, es con todos los hombres. Amén. Y déjeme pasar a la segunda parte del versículo. Si usted mira esto, usted encuentra lógica si usted lo leyera, usted encuentra lógica entre la primera parte del versículo y la segunda. Realmente, si uno es un lector que no conoce el evangelio, usted diría, yo no entiendo esto. ¿En qué momento sucede un cambio tan brusco de que uno tenga que llevarse bien con todo mundo y que el Señor está cerca? Pero los que conocemos de la Biblia entendemos la profunda relación que hay entre esas dos partes de ese versículo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, ponga cuidado, el Señor está cerca. ¿Sabe por qué? Porque su salvación y mi salvación depende de cómo sea yo, hermano, de quién sea yo con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. Permítame decirle una vez más, no existe eso con que yo soy un buen cristiano, pero peleo en el trabajo con las personas. Eso no existe. Hermano, eso no existe. Entonces usted no es tan buen cristiano. Pero hermano, déjeme yo predico hoy la palabra. Pastor, pero yo tengo 20 años. Sí, pero no eres tan buen cristiano. Llevas 20 años asistiendo a la iglesia, pero tú no has querido obedecer. Pastor, pero es que en la iglesia hay personas difíciles. Tú también eres difícil. Todos somos difíciles. Hay unos que son más llevaderos, gracias a Dios, pero los seres humanos, hermano, fue Dios el que dijo, ustedes, su corazón está perverso. Uno es el que cree que uno es bueno, pero Dios dijo, no, yo ya les hice la radiografía a todos. El corazón de todos es perverso. El corazón de todos está cargado de maldad. El corazón de todos está contaminado. ¿Sabe dónde nosotros venimos a ser lavados, renovados, transformados? Cuando venimos a los pies de Jesucristo. Ese día su vida, su corazón entiende la vida de otra manera. Amén. Pero hermanos, todos los que querramos ser salvos, tenemos que tener buena relación con la gente. Levanten la mano los que quieran ser salvos. Bajen la mano. Levanten la mano los que han tenido problemas con la gente. Estamos en un problema. Estamos en un problema. Todos queremos ser salvos, pero todos hemos tenido problemas con la gente. Hay que arreglar los problemas. Hay que arreglar los problemas. El que no le hablo, tendrás que hablarle. Si no, la puerta del cielo estará cerrada.
Y esto suena, pero déjeme decirle, hermano, porque nosotros fabricamos a veces el evangelio a nuestra manera. Pero yo quiero decirle, el evangelio no es como William lo quiera diseñar. El evangelio es como Dios lo ha diseñado. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios ha diseñado un evangelio donde dice: si no amas a tu hermano a quien ves, tú no me amas a Dios, a mí, a quien tú no ves. Así que, hermanos, en esta mañana nosotros necesitamos revisar esto. Porque lo normal de un cristiano, mire hermano, lo normal de un cristiano al oír la palabra es lo que dijo un hombre que apenas se encontró con Jesús. Un hombre que apenas se encontró con Jesús dijo: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta que le hizo es: ¿qué quieres que yo haga? Pero nosotros como que nos quedamos con la primera: ¿quién eres? Pero en la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Cuando Dios dice: ama a tu hermano, nosotros como que ya no. Perdona a tu hermano, ya no. Hermanos, hay gente que usted le dice: mira, esto es así, y ellos tienen el plan B inmediato. Hay gente que todo tiene un plan B porque ellos no se sujetan a nada. Yo le quiero decir, un cristiano es sujeto y obediente. Usted trabaja en una directiva de la iglesia y le cuesta sujetarse, tiene problemas con Dios. Amén. Nos cuesta, hermano, sujetarnos a las autoridades, tenemos problemas con Dios. La relación con Dios no está buena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sujetaos a vuestras autoridades. Amén. ¿A cuánto les es fácil sujetarse a un consejo, a una orientación del pastor? Dios mío. Pues la orden del cielo es: sujetaos a vuestros pastores. Me cuesta es que el pastor, si te aconseja por la palabra de Dios y tú lo rechazas, te voy a decir: tienes problemas con Dios. Tu relación con Dios tiene problema. Porque la Biblia dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, hermano, permítame decirle: no existe eso como que yo no me llevo bien con mi directiva, como que yo no me llevo bien con mi líder, como que yo no me llevo bien con los hermanos, como que yo no saludo al hermano, como que yo tengo problemas con el hermano, como que yo tengo problemas con el pastor, como que yo tengo problemas con tal persona. Pero aquí estoy, Dios. Hermano, eso hay que empezar a cambiar. Porque el versículo dice: el Señor está cerca. Amén. Así que todos los que querramos ir para el cielo, hay un coro muy bonito que cantamos, pero realmente tenemos que empezar a mirar a los lados. Hay un coro que cantamos: me voy con él, yo no me quedo, con él me voy. Y hermano, cuando empezamos a cantar ese coro, la gente se prende. Amén. Y la gente a veces, hace días no lo cantamos aquí, pero a la gente le gusta: me voy con él, yo no me quedo, con él me voy. Pero a veces uno mira a algunos hermanos y no dice: hermano, da una miradita hacia atrás y mira a ver con quiénes tienes esas dificultades, a quiénes te cuesta amar, perdonar, sanar las heridas. Hermano, esta mañana, déjeme decirle, esta mañana para curar heridas tenemos que meternos un poquito allá. Yo no soy tan buen cocinero como sabrán ustedes. Así que una vez me metí a ayudarle a mi esposa y lo que hice fue regar el aceite aquí en el pie. Y casi nunca estoy en chanclas, pero ese día estaba en chancla en casa. Así que me hice una. Y eso empezó a sanarme. Pero yo creí que me estaba sanando. Así que esos días tenía que viajar a Curazao. Y cuando viajé a Curazao a un programa, yo llevaba el pie con esa herida ahí. Y allá había un hermano que él es enfermero. Y el hermano me dijo, vio la herida y me dijo: pastor, yo le tengo una mala noticia. Una buena y una mala. ¿Quiere sanarse? Sí. La mala, hay que destapar esa herida otra vez. Pero eso ya había ya había tapado.
Y él me dijo, eso no se le ha sanado, eso se tapó. En la vida hay cristianos que taparon los problemas con otras personas, pero el problema no sanó. Ni él ha sanado, ni ha perdonado, ni ha solucionado el problema. Así que en la iglesia a veces a los problemas les ponemos una tapita. ¿Y cómo estás? Bien, hermano, todo bien, gracias a Dios. Y esa dificultad, eso ya está arreglado, pero viene el otro por acá y quiere decir que no sanamos, tapamos. El hermano me dijo, ¿está preparado? Le dije, sí. ¿Sabe? Me hizo llorar. Me tocó ponerme un trapo aquí en la boca y se me venían las lágrimas, aunque no quería, porque lo que hizo fue tomar un trapo, envolverlo en el dedo y estregarme así en la herida, hasta que arrancó todo y peló eso. Es fuerte. Pero a veces en la vida hay que llegar hasta allá. Y si usted y yo queremos, hermanos, que la iglesia crezca sanamente y crezca como debe crecer y tenga un crecimiento, es hora de que esas situaciones en nosotros, hermanos, empecemos a sanar. No hay amenes, pero esa es la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano y hermana? Que Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo a usted y a mí que nosotros somos todos y cada uno de los que estamos aquí, somos parte de un cuerpo. Y él hace una analogía con el cuerpo humano y dice, así como un cuerpo tiene muchos miembros y todos son diferentes, pero todos ellos son los unos y los otros parte del mismo cuerpo, amén. Aunque seamos diferentes, pertenecemos a un mismo cuerpo. Amén. Hermano, usted puede ser de Venezuela, de Colombia, de República Dominicana, de Haití, puede ser holandés, puede ser arubiano, de donde usted venga, aunque tenemos diferentes culturas y venimos de diferentes lugares y pensamos de manera diferente, en Cristo pertenecemos al cuerpo de Cristo, aleluya. Y cuando usted pertenece al cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Amén. Hermano, la cabeza es Cristo. ¿Usted ha visto que su dedo algún día dice, hoy no me mandes? ¿Verdad que no? ¿Usted ha visto que su mano alguna vez le ha dicho, hoy no cuentes conmigo? No. Hoy no quiero ir contigo a playa. Que la cabeza dice, hoy tengo que ir a hacer unas diligencias a playa. ¿Y qué dice el cuerpo? Me voy para playa. Oye, yo no quería ir por allá, dice el pie, porque allá me caí, allá va. ¿Sabe que tenemos muchos cristianos que la palabra de Dios dice algo, pero ellos dicen, yo no voy a hacer eso? Conmigo que no cuenten. En la directiva hay un proyecto, un plan, se quiere mejorar algo, pero alguien dice, yo no. Pero se te olvida que Dios tiene un orden. Y Dios tiene una directriz, hermano. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender esto, porque eso es lo que en la iglesia no nos deja crecer. Y a veces puede que crezcamos, pero vamos a crecer mal. Y eso hace, hermano, y eso a veces hace que una persona llegue, pero no sea capaz de quedarse en la iglesia. Y resulta, ¿pero por qué? Porque hay hermanos que todo el tiempo son factores que discuten, que pelean, que no se dejan guiar, pero se les olvida que ellos pertenecen a un cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza. Y el Señor dice, todos ustedes, aunque sean muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Hermanos,
No, y amigos, no es que cuando yo pertenezco a la iglesia, entonces yo ya no tengo mis derechos. No, tú eres una persona, tienes tu manera de ver la vida, pensar, pero en lo que concierne a la unidad de la iglesia, todos debemos de tener el mismo pensamiento. Hay que perdonar, hay que perdonar. Hay que amar a mi hermano, yo tengo que amar a mi hermano. Hay que reconciliarme, no tengo opción. Eso no es opcional, eso lo manda Dios en su palabra. Amén. Que debo ser alguien que sirva, hermano, eso no es opcional, eso hay que hacerlo. Que tengo un líder en mi directiva y establecieron algo y yo como que, eso no es opcional, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con que el gobierno les ponga una rotonda al frente de su casa? Quizás usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero el gobierno dice, eso es lo que necesitamos para que esto funcione. Pero yo no voté por ustedes. Hermano, el hecho de que no votemos no quiere decir que no tengamos que sujetarnos a normas. Yo quiero decirle, a veces en la iglesia nosotros nos quedamos muy con mi yo. Y yo les predicaba en días pasados que lo que más alimenta el enemigo en la vida de un cristiano es el yo. Y el yo fue la causa del fracaso de la raza humana, porque Eva no le creyó a Dios y le creyó al enemigo cuando le tocó el yo. Así que, hermanos, un cristiano, si ha entendido lo que es caminar con Cristo, él renuncia al yo. Por eso Pablo dijo, yo todos los días muero. Amén. Pablo dijo, yo todos los días tengo que morir. A mí un hermano me decía, pastor, ¿y usted cómo hace, pastor? Porque todo, no es que sea fácil, pero todos los días hay que morir. Todos los días hay que morir. Y hermano, el día que no queremos morir a nosotros, ese día se empieza a levantar el viejo hombre. Amén. Así que permítame decirle, hermano, nosotros los cristianos necesitamos entender que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo yo no pienso a mi manera. Yo pienso como Cristo me enseñó a que yo pensara, porque Él es la cabeza. Amén, hermanos. Amén. Miren, hermanos, la relación con Dios, usted y yo no la podemos lograr porque mi papá se ha consagrado, porque mi esposa sea consagrada, porque mis hijos se han consagrado. No, porque un familiar suyo, oiga, yo tengo un familiar que ese hombre sí que sabe Biblia. No, hermano, la relación con Dios es personal. Amén. La relación con Dios es individual. Gloria al nombre de Jesús. Pero escúcheme esto, hermano, pero esa relación con Dios depende de la relación con mi hermano. Así que, jóvenes, su salvación no depende de su papá ni de su mamá. Su salvación depende de usted con Dios. Amén. Gloria al Señor. Déjeme decirle, hermano, la comunión entre hermanos es sumamente importante. Tan así que cuando es mala la relación entre hermanos en la iglesia, así mismo está la relación de nosotros con Dios. Amén. Esa relación que nosotros tenemos con los hermanos tiene una influencia profunda en la vida cristiana del cristiano y de la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que estos días algunos lugares van a tener afluencia de público, porque algunos van a invitar a ese hermano a la casa o al restaurante o a un lugar donde venden café, y vamos a tener que sentarnos usted y yo a tomarnos un cafecito. Amén. Pero hermano, tenemos que arreglar esas diferencias. Y yo le digo, no, yo no vuelvo a la iglesia. No, es que el hecho no está en que vuelvas o no vuelvas, es que no tienes entrada al cielo. Eso suena muy duro, pero hermano, no tenemos entrada al cielo si nosotros no empezamos a sanar nuestras heridas y a reconciliarnos y amarnos con nuestros hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos,
La relación con mis hermanos define mi relación con Dios. Repitámoslo por favor todos. La relación con mis hermanos define mi relación con Dios. Amén. Permítame decirle, hermano, la palabra comunión es dar y recibir. Eso es tener comunión con otra persona, es dar y recibir. Quiere decir que la iglesia está llamada a vivir en comunión. ¿Y qué es vivir en comunión? Es un dar y recibir en todos los aspectos. Amén. Es un dar y un recibir. A eso está llamada la iglesia. Hermanos, a ayudarnos, a amarnos, a extendernos la mano. Hermanos, quiero decirle, no existe un buen cristiano que diga, yo no ayudo en esto. No, eso es complicado. Porque, hermano, Dios nos dice, ama a tu hermano. Pero luego dice, ama a tu enemigo. Ame al enemigo. Y amar al enemigo es ayudarlo, darle la mano, extenderle, perdonarle, guiarle. Tu enemigo tiene hambre. La Biblia no dice empújalo. La Biblia no dice escóndete. La Biblia no dice tiene hambre, quítale lo poquito que tiene para que... No, la Biblia, tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y allá en Mateo el Señor dice, venid benditos de mi Padre al reino que os he preparado. Y escuche lo que sigue diciendo el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y entonces alguien le dijo, Señor, yo no me acuerdo que te haya dado un vaso de agua, ni que te haya dado un almuerzo. Y el Señor dijo, por cuanto esto hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, yo no puedo andar tratando, viviendo mal con las personas porque no me cae bien. No. Cuidado, porque de eso depende la relación con Dios. De eso, hermano, de eso depende mi relación con Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que la iglesia, hermanos, crecerá en la medida en que nuestra comunión con los hermanos sea buena. Amén. Cuando cada miembro de la iglesia cumple sus funciones, el cuerpo trabaja bien. Yo le quiero decir, hermano, que está en una directiva, si a usted le cuesta sujetarse y usted planta sus propias normas, usted no sabe el daño que le hace a esa directiva. Pero no solo a la directiva, a todos los que ellos están enseñando, a las personas nuevas que están comenzando en la fe, a las personas que en esa directiva en la que usted trabaja, hermano, esas personas que están comenzando apenas su primero o segundo año de servicio, cuando encuentran a alguien que lleva años pero tiene esas actitudes, ellos quedan confundidos y dicen, pero yo no entiendo. ¿Por qué a la hermana le cuesta tanto hacer esto? Si yo llevo un año en la iglesia y yo sé que para mí eso no es problema. Pero alguien lleva años y le cuesta. Hermanos, nosotros no entendemos que esto afecta el crecimiento sano del cuerpo de Cristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos, el libro de Efesios en el capítulo 4, el versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, hermanos, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Escuchen esto, hermano. De quien todo el cuerpo
bien concertado y unido por todas las coyunturas, que sé que, hermano, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Leamos desde el verso 14, por favor, Efesios 4:14. Mire, hermano, déjeme, yo me devuelvo hasta el verso 14, porque cuando a un cristiano le cuesta vivir en relación, ayudarse, sujetarse a su líder, hermano, mantener una buena relación, la Biblia dice, es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, hay gente que cualquier doctrina lo lleva, o su propio pensamiento lo saca de la iglesia. No, ni por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Escuche esto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Amén. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. Hermano, cuando usted dice yo no y no lo voy a hacer, a mí no me hacen que yo haga esto, no me hace, hermano, le voy a decir, usted está discutiendo con aquel que nos dice, no, sigue adelante en tu proceso, déjate moldear, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Verso 16, por favor. Ahora, de parte de Él, es que el cuerpo, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, no existe nada que alguien pueda decir, soy buen cristiano, pero no me llevo con los hermanos. No, eso no. Créame que no caminan juntas. Déjeme decirle, hermano, la comunión entre hermanos tiene que ver con nuestra salvación. Amén. La comunión entre hermanos tiene que ver con nuestra salvación. Tiene una incidencia muy fuerte la comunión que tú y yo tenemos con los hermanos en la fe, con la salvación. Muy fuerte. Es que no me tolero, no tolero a esta persona. Hermano, tiene una incidencia muy fuerte. Amén. Miren, hermanos, permítame decirle, esto de la comunión entre hermanos no es tan sencillo. Dios lo manda. Y usted puede decirme, pastor, es que hay gente muy difícil. Yo lo sé, pregúnteme a mí que soy pastor. Pregúntele a los pastores, hay gente que hasta dándole la mano te picotean. Sí, hay gente, hermano, le estás ayudando y hay gente que no es fácil. Así que, y alguien decía, si te dicen que nunca vas a tener problemas en la iglesia, te engañaron. Si alguien a usted lo evangelizó y le dijo, camine para la iglesia para que le vaya bien, no te dijo toda la verdad. Porque nosotros también tenemos problemas. Nosotros no estamos en el evangelio para que nos vaya bien. Nosotros estamos en el evangelio porque somos pecadores y necesitamos ser salvos. Amén. Y Cristo es la única opción de salvación. Amén. Y el evangelio es el camino que tenemos que seguir. Pero si alguien te dijo que para que te vaya bien y que todo va a ser bonito, no, le digo, le quedaron debiendo gran parte de la manera en que debían evangelizarlo. Porque, hermanos, la vida en la iglesia a veces hay problemas. En la iglesia hay gente que a veces te va a hablar duro y tú dices, ¿por qué la hermana habla así? ¿Por qué el hermano habla de esta manera? ¿Por qué esa hermana fue capaz de dejar a esa persona con la que estaba hablando, le dio la espalda y se fue? Si alguien dice, pero si yo no soy de la iglesia y yo eso lo considero una falta de respeto.
Pues hermano, déjeme decirle, la vida en la iglesia, a veces hay momentos difíciles. Así que no es tan sencillo. Por eso nos mandaron a vivir en paz. Si no, no nos lo hubieran puesto ahí. Si no, no nos hubieran dicho que hay que amar a nuestro hermano. No lo hubiese colocado Dios en su palabra. No, es que hay momentos difíciles y hay personas que tienen sus propias actitudes. Pero hermano, necesitamos aprender a vivir como cristianos, como hijos de Dios, y ayudar a nuestro hermano y a aquel incluso que no nos quiere y que nos ha hecho el mal. Amén. Digan gloria a Dios. ¿Están aquí todavía esta mañana? Amén. ¿Están todos aquí esta mañana? Amén. ¿Su mente está aquí todavía? No se me la vaya a llevar todavía, por favor. En la vida hay unos, hermanos, hay unos impedimentos para que haya comunión entre hermanos. Y le voy a decir, y esos impedimentos, algunos tienen que ver por la falta de buena relación con Dios. Así que yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, si no nos entendemos bien con nuestros hermanos, es porque hay unos elementos que lo están impidiendo, y uno de ellos tiene que ver en la relación con Dios. Número uno, un primer impedimento que tenemos para llevarnos bien con nuestros hermanos es falta de crecimiento en la relación con Dios. Si nos hace falta crecer en la relación con Dios, tenemos problemas con los hermanos. Pastor, pero yo tuve un problema y yo soy un buen cristiano. Sí, pero no estamos exentos de los problemas. Pero lo que sigue después del problema, eso sí define la clase de cristiano que yo soy. Amén. No que no tengamos problemas, vamos a tener problemas aquí en la cafetería, porque algo pasó, porque no te dieron, no. Pero hermanos, la manera en que yo reaccione a partir de ahí es lo que define mi crecimiento con Dios. Hay gente que no se volvió a hablar por un almuerzo. Hay gente que no se volvió a hablar porque en la fila en que estaba alguien se le pasó delante. Hay gente que no volvió a hablar porque tiene enojos. Y hermano, y hay gente que guarda esto por años. ¿Sabe que uno habla con personas y uno le pregunta, hermano, ¿y eso cuánto hace? Hermano, eso hace 12 años. 12 años tú llevas guardando eso. Yo le dije a una hermana esta semana, ¿y cuánto hace eso? Mío, hace 5 años. 5 años. ¿Sabe, hermano? Nosotros necesitamos entender que a paz nos llamó el Señor y que Cristo nos manda a perdonar. Amén, hermano. Y si tu hermano te hace algo, ¿cuántas veces dijo? Preguntó Pedro, ¿cuántas veces? Y dijo, hasta 70 veces 7 hay que perdonar a tu hermano. Amén. No, pastores, que ya van 2. Pastores, no, pastor, es que mire, me la hizo ayer y me la hizo y lleva 3, pastor, se las he contado. Y cuéntame, hace 7 años me hizo esto, pastor. Hermano, 7 años uno consumiendo la mente y el pensamiento porque me hizo hace 7 años. La vida es una nomás. Para uno ocuparla en esas cosas, hermano. Qué bueno nosotros decir, no, hermanos, yo he conocido quién es Cristo, que me enseña, he nacido de nuevo, su palabra ha sido, hermanos, hemos sido incrustados en Cristo, hemos sido engendrados en el olivo natural. Hermano, eso debe llevarnos a nosotros a decir, si Cristo vino aquí y murió por sus enemigos, por los que le escupieron, le pegaron, le maltrataron, hermano, y estaba muriendo por nuestro pecado, ¿cómo que yo no saludo a un hermano mío? ¿Cómo que yo no le voy a dar un vaso de agua a esa persona? No, de cuenta mía no se va a tomar un vaso de agua.
No de cuenta mía, que de cuenta mía no se tome, no se come un pan de 50 centavos de Florida. No, no. Pues yo te digo, hay algo en esa vida cristiana. Tú puedes decirme, tú puedes cantar, pero hay algo ahí que hay que solucionarlo ya. Amén. Hermanos, me avisan a los que los invitaron a desayunar en estos días. Amén. No, tranquilos. Pero creo que sí vamos a tener que entrar en un proceso de sanar heridas y perdonarnos y olvidarnos de eso, hermano. Es que me hizo, hermano, usted sabe cuántas usted le ha hecho a otra persona o yo le he hecho a otra persona. Hermano, tan raro, uno tiene muy buena memoria para lo que le hacen, pero uno tiene tan mala memoria para lo que uno ha hecho. Ojalá cuando usted trate mal a una persona lo escriba: hoy le hablé muy feo al pastor, hoy le contesté muy mal al diácono, hoy a un niño realmente yo fui grosero con ese niño, hoy humillé a una persona, no debía haber. Escríbalo ahí, para que cuando alguien te haga eso tú ni reclames y digas: no, una me hicieron y esta lista dice que yo este mes hice. Antes dígale: Señor, me faltan 20 todavía, mándame 20. Mándame 15, Señor, porque yo hice 15, yo maltraté a 15, yo herí a 15, yo fui duro con 15 y este mes van 3 conmigo, Señor. Me faltan 12 todavía, Señor. Se nos va a acabar el mes, Señor, mándamelos. No, eso a uno se le olvida. A uno se le olvida cuánto mal uno le hace a una persona. Pero ¿sabe algo, hermano? Lo que sí no se me olvida es que alguien me hizo algo. Es así, yo se la guardo. No, el Señor dice: ustedes pertenecen a un cuerpo y Cristo ha sido formado en vosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Diga gloria a Dios, por favor. Así que, hermanos, necesitamos crecer en la relación con Dios y eso nos ayudará a tener buena relación con nuestros hermanos. Amén. Número 2, la relación con Dios, hermanos. Yo quiero decirle, la relación con Dios es para que usted y yo la disfrutemos. Hay personas que no logran disfrutar la relación con Dios. Yo no sé, yo les decía esta mañana, ¿para cuántos es una bendición estar aquí? Hermano, para mí venir a un culto es una bendición. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he venido a un culto a veces con dolor de cabeza, cansado. Quizás uno a veces hay días que, por uno fuera realmente, quizás no vendría, estoy tan cansado. Pero usted viene al culto y se conecta con la presencia de Dios. Y usted canta y usted ora y alaba a Dios, hermano. Uno se le olvida el dolor de cabeza. Uno como que descansa en la presencia de Dios. Uno siente la bendición de Dios y uno sale renovado de este lugar. Hermano, deleites en la presencia de Dios. No me diga que no viene porque tiene un problema con un hermano. Hermano, eso no existe en lo de Dios. No es que no voy a ir al culto porque es que estoy como indispuesto con alguien, estoy enojado, no quiero. Hermano, no existe en la relación con Dios eso. Eso existe en su mente, pero no en la de Dios. Hermano, mire, usted y yo podemos poner todas las excusas que querramos poner, pero ante Dios no valen. No valen. No valen. Dios dice: te salvé. ¿Tú entiendes qué es la salvación? Te salvé, te perdoné los pecados,
Fui al mercado de los esclavos y te saqué de allá, de la condición que tenía. Te saqué, te separé, te hice mi hijo y te dije, mi hijo eres tú. Sabes, Dios tiene algo grande para nosotros, hermano, pero yo tengo que disfrutar esta salvación. Yo tengo que disfrutar esta relación con Dios, hermano. Cuando uno disfruta la relación con Dios y la salvación, aunque usted le digan vaya, si usted dice yo no me voy. Usted no ha visto que uno enamorado lo quieren sacar y uno quiere entrar. Y usted le dicen váyase y usted no, yo no me voy. Sabe, hermano, necesitamos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Esta relación con Él, esta vida cristiana, su presencia. Esto es algo extraordinario, hermano, que Dios nos lo dio, y el que aprende a disfrutarlo vencerá obstáculos en la relación con los hermanos. Amén. Hermano, cuando usted aprende a disfrutar su relación con Dios, usted vence los obstáculos que sean. No, ayer la hermana me habló como no debía, pero yo no le voy a dar mente a eso. Me voy a adorar a Dios. De pronto ella estaba indispuesta, de pronto algo le pasó, de pronto ese momento le hizo recordar alguna experiencia. Yo no me voy a quedar con eso. El ir antes me va a dar la oportunidad de sanar mi corazón y de perdonar a mi hermana y de que arreglemos esto, hermano. Pero cuando yo me retraigo de venir porque tuve un problema con alguien, no solo le di cabida al enemigo, sino que en mi corazón empezará a nacer una raíz de amargura que poco a poco, si te descuidas, será grande, y cuando sea grande no tienes cómo sacarla de ahí tan fácilmente. Qué bonito estar esta mañana aquí y deleitarnos en la presencia de Dios. Qué bonito esta mañana haber venido al culto. Qué bonito que usted haya venido y que esta palabra esta mañana le esté tocando y usted diga: Dios, yo hay cosas que tengo que arreglar hoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabe, hermano, en la medida que crece nuestra relación con Dios, así crecerá nuestra relación con nuestros hermanos. Amén. Así como crece tu relación con Dios, así crecerá tu relación con tus hermanos. Amén. Y hermano, déjeme cambiárselo. Y en la medida que su relación con Dios esté bajando, así mismo usted se está alejando de la iglesia. Usted siente que no siente motivación y que tiene dificultades con hermanos, y que hay hermanos que y se están incrementando situaciones. Es que usted ha empezado a bajar en la relación con Dios. Eso quiere decir que la relación de Dios, hermano, escúcheme en esto: mi relación con Dios es directamente proporcional a mi relación con mi hermano. En la medida que mi relación con Dios sube, mi relación con mi hermano sube. En la medida en que mi relación con Dios baja, mi relación con mi hermano está bajando. Amén. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Qué cosas hay que revisar esta mañana, hermano? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra del Señor, ¿qué cosas hay que revisar en nosotros? Amén. Hermanos, la relación, escuchen estos principios. La relación genuina y profunda con Dios influye en todo. En todo. Cómo vivimos, cómo tratamos, cómo vivimos con los vecinos. ¿Sabe? Depende cómo tú te llevas con los vecinos, está tu relación con Dios. Y alguien me decía: pastor, es que hay personas muy difíciles. Sí, pero el que él sea difícil conmigo no quiere decir que yo tenga que actuar igual con él. Amén.
Así que, hermano, hay gente, esto no condiciona que aquellos sean buenos. No, hay gente que no es buena, hay gente que es dañina, hay gente que es gente nociva, hermano. Pero quiero decirle, pero alguien que tiene a Cristo en el corazón ha entendido que nosotros, por donde vamos, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros vamos llevando esperanza, nosotros vamos llevando la imagen de Cristo, nosotros vamos predicando a un Cristo que nos transformó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Aleluya. Pero vamos llevando esa imagen. Gloria al nombre de Jesús. Permítame decirle, hermano, esa comunión con Dios hay que fortalecerla. Y la pregunta sobre cómo fortalezco mi relación con Dios, yo quiero decirte, por la palabra. Tú quieres fortalecer tu relación con Dios, conoce más de Dios. Aprende a mirar cómo piensa Dios. Hermano, lo que sabemos de Dios, lo sabemos por dos documentos: la creación y la Biblia. Así que fuera de la Biblia y de la creación no sabremos de Dios. Porque en la Biblia Dios nos dejó saber cómo es Él, qué piensa, qué le gusta, qué desea de nosotros, cuál es su carácter y cuál es su esencia. Amén. Y la Biblia dice que los cielos, la creación, nos cuenta las maravillas de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Así que el cielo nos cuenta de Dios, la naturaleza nos cuenta de Dios, la creación nos cuenta de Dios. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermano, pero para conocer a Dios lo conoceremos por su palabra o por la creación. Pero escúcheme algo: todo el que quiera fortalecer su comunión con Dios necesita conocer a Dios por la palabra. Todo el que quiera fortalecer su comunión con Dios necesita tener dependencia de Dios. Hermano que estás aquí, necesitamos tener dependencia de Dios. Y depender de Dios es confiar en Dios, aunque el barco se quiera hundir a veces. Hermano, depender de Dios significa confiar y esperar en Él. Como dijo Job un día, mire la declaración de Job tan firme. Job no dijo, si mis amigos, él tenía unos amigos, hermano, eran sus compañeros de crianza, de vida, y estaban con él. Pero cuando Job estuvo en el problema, sus amigos lo atacaron y se fueron en contra de él. Pero Job dijo, no, señores, aunque él me matara, en Él esperaré. Yo no me voy a soltar de la mano de Dios. Yo dependo de mi Dios. Aleluya. Qué bueno nosotros depender de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cualquiera sea tu circunstancia, cualquiera sea la circunstancia por la que estés viviendo, depende de Dios. Es que me hizo esto, depende de Dios. Es que me hirieron, dependa de Dios. Pero a veces actuamos lo mismo. ¿Sabe qué dice la Biblia? No paguéis a nadie mal por mal. ¿Sabe? A veces entre cristianos, como que eso sí le hacemos caso. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. Y a veces, no, me la hizo. No, bueno, usted me la hizo, aquí se la voy a devolver. No, la Biblia dice otra cosa. El Señor dijo, no paguéis a nadie mal por mal. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, queremos tener buena comunión con Dios, lo encontraremos a través de la oración y de la búsqueda de Él. ¿Sabe, hermano? El que quiera tener una buena relación con Dios necesita saber cómo piensa Dios, cómo siente Dios y cómo mira a Dios. Y yo le quiero decir, Dios nos manda, si usted quiere saber cómo piensa Dios, Dios dice, yo amo a mi enemigo. Así que el que quiera acercarse a Dios, hermano, por eso el que se acerca a Dios aprenderá a amar a sus enemigos, aprenderá a amar a sus hermanos, aprenderá a sanar las heridas que tiene con los hermanos. Hermano, el que se profundiza en la relación con Dios, él va a saber cómo siente Dios.
Dios siente dolor por el que sufre, por el que tiene necesidad, por los desamparados, por los huérfanos, por las viudas. Hermanos, coloque a un lado su actitud fuerte, coloque a un lado su actitud arrogante, coloque a un lado su actitud de orgullo, de dificultad, y diga: yo tengo que sentir como siente Dios. Porque de lo contrario, entonces yo no conozco a Dios. Hermano, si tenemos otros sentimientos, puede ser que no estamos conociendo a Dios. Yo quiero ir terminando esta mañana diciéndole, hermano, la relación con Dios va de la mano en cómo nosotros compartimos los intereses de Dios. Si usted comparte los mismos intereses con Dios, quiere decir que usted está teniendo buena relación con Dios. Pero hermano, la Biblia dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La Biblia dice que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Sabe? Para caminar 300 años con Dios era que Enoc estaba comprometido con los intereses de Dios. Hermano, si usted está comprometido con los intereses de Dios, quiero decirle algo: usted cuidará a su hermano, usted cuidará a su prójimo, usted cuidará el testimonio de la iglesia, usted ayudará a las personas, usted se reconciliará con su hermano. Usted dirá: es que esto no le conviene, esto no me hace bien a mí, esto no le hace bien a la iglesia, esto no le hace bien a la persona nueva. ¿Cómo yo voy a seguir hablando de mi hermano? ¿Cómo yo voy a seguir atacando a mi hermano? ¿Cómo yo le voy a hacer un desplante a una persona de esa manera? ¿Cómo yo le voy a contestar de esa manera? Oh, si esto daña mi relación con Dios y la iglesia se afecta, ¿cómo voy a vivir yo mal con mi vecino? ¿Cómo voy a vivir esta relación que tengo? Hermano, yo creo que hoy es un momento para alinearnos nosotros con los intereses de Dios. Mire hacia su lado. Dios ama a ese hermano que está a su lado. Usted y yo debemos amarle. Hermano, Dios ama a ese hermano que está a su lado, que está adelante, que está atrás. Es que no soy capaz de perdonarle. Yo te invito a que vengas a unos muy buenos ayunos, pero te voy a decir una cosa: si tú no estás dispuesto a sanar eso, hermano, usted puede orar mucho, pero si usted no está dispuesto, eso no va a sanar. Porque hay gente que quiere que la oración haga lo que la oración no hace. Señor, ayúdame, pero yo no quiero. Señor, dame la mano, pero yo no voy a dársela. Dios, a no ser que Dios te coja esa mano y te la lleve allá, pero yo preferiría que no sea Dios. Yo preferiría que si Él me dice ve, yo prefiero ir. Hermano, necesitamos acompañar nuestra vida. Mire, acompañe su oración de la disposición a hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros oramos, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Así que yo oro: Señor, ayúdame. Pero Dios dice: tú no quieres, en lo que tú necesitas ayuda, tú no quieres hacer mi voluntad. En lo que tú quieres que yo obre, tú no quieres hacerlo. Tú tienes otra voluntad. Y cuando se te resulta ese problema, tú haces lo que tú quieres, no lo que yo te dije. Qué bonito esta mañana colocarnos en las manos de Dios. Yo quiero invitarle que estén de pie, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Escuche lo que dice Proverbios 3:5, hermanos. Y yo le invito a que meditemos qué hay en nuestro corazón esta mañana. Yo quiero invitarle a que esta mañana, hermano, le permita al alfarero que él haga un milagro en usted, que haga un milagro en mí. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué bueno esta mañana alguien apoyarse en el Señor y decir: yo hoy me voy a apoyar en Él y en su palabra. Hay cosas que no quiero, pero Él ya las dijo y las voy a hacer como Él dice. Hay cosas que me cuesta dejarlas, pero Él dice y yo lo voy a hacer.
¿Por qué no hablas con Dios esta mañana? ¿Por qué no sueltas esa carga que traes? ¿Por qué no sueltas esa carga que has traído por años? ¿Por qué no colocarnos hoy en las manos de Dios? ¿Por qué no cierras tus ojos y piensas un momentico en cómo está nuestra relación con los hermanos, nuestro entorno? ¿Y por qué no venir un momentico a los pies del Señor? Ahí donde tú estás, ¿por qué no caes a los pies del Señor y le dices: Señor, sana mi corazón? Hoy estoy dispuesto a hacer tu voluntad y no la mía. Te he orado porque me ayudes, pero cuando enfrento una situación reacciono. Se me olvida que oré para que me ayudaras. Volví otra vez a mi naturaleza. Pero Él quiere ayudarte esta mañana. Sabes, Dios quiere sanarnos, liberarnos. Él tiene cosas tan grandes para ti, para mí, con tu vida, con mi vida. Tiene cosas tan gloriosas, hermano. ¿Por qué no oras con Dios? Sigue orando mientras entonamos un cántico. Pero yo te invitaría, no cantes tú todavía. Qué bueno que este cántico solo sea para inspirarte a que tú quieras sanar tu corazón y reconciliar hoy tu vida. ¿Por qué no se lo dices a Dios? Hermano, sigue hablando con Dios esta mañana. Sigue hablando con Dios. Quizás hay cosas en nosotros que no queremos sanar. Quizás hay cosas en nosotros que todavía están ahí y que esta mañana necesitamos decirle al Señor que las sane. Porque todo lo que hay, dígale a Dios: Señor, necesita a Dios ser cambiado, Señor. Dígale: Dios, Señor, todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí. Dígale: Dios, corazón, necesito más de ti. Necesita más de ti. Oh, necesitamos más de Dios. Señor Jesús. Dios, hermano, dígaselo un momento. Dígale: Señor, ayúdame a sanar heridas. Ayúdame, Dios, a soltarme del ayer. Ayúdame, Dios, a que hoy yo empiece de nuevo. Ayúdame hoy, Señor, a encontrarme una vez más contigo. Lo de atrás, hermano, déjalo atrás. Alguien te hizo algo, ya déjalo atrás. Alguien te hirió, es hora de sanar esa herida. Porque todo lo que alguien te ofendió, es hora de olvidarnos de eso. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dios, hay cosas en mi vida que necesitan de ti hoy. Hay cosas que hoy necesito, Señor, cambiar. Hay cosas que hoy necesito reestructurar en mi vida. Díselo a Dios, digámoselo a Dios, hermano. Necesita más de ti. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Necesitamos más de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios, hermanos. Y vamos a encomendar a Dios. Esta semana hubo elecciones en Aruba. La Biblia nos manda a orar por los gobernantes. Y la Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, hermano, independientemente cuál haya sido su partido, su voto, yo le invito a que oremos a Dios por quienes hayan ganado y que Dios guíe a estas personas para que administren con sabiduría. Le quiero decir, hermano, nosotros como iglesia, y gracias a Dios por ello, nuestra iglesia deja que cada hermano vote por quien quiera. Nosotros somos una iglesia que como iglesia no estamos casada con ningún partido político. Y yo quiero invitarle, mantengámonos así. Y eso está dentro del reglamento interno de nuestra iglesia. Nosotros no le hacemos campaña a nadie, Sofía. Nosotros no le hacemos campaña. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo. Consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo.